El problema de la corriente de irrupción es un problema serio, ya que depende de si podemos generar una corriente de una magnitud tan alta a través de ese circuito magnético del núcleo del transformador, que puede llegar a producir un daño irreparable en los devanados, inclusive comenzando con el calentamiento, obviamente, ¿no? Bien, si consideramos que a partir de la fuente de voltaje se puede alcanzar el flujo máximo en el primer semiciclo de voltaje aplicado, entonces se dice que este depende de la fase del voltaje en el momento de su aplicación. Si el voltaje es de 90 grados, entonces si el flujo inicial es cero, entonces el flujo máximo durante el primer semiciclo será igual al flujo máximo en estado estacionario, es decir, a la magnitud del coeficiente del flujo, que es este término de aquí. Este nivel de flujo es justamente el estado estacionario, por lo que no causa ningún problema en especial, pero si el voltaje aplicado es, obviamente, con dependencia temporal, este nivel de flujo es justamente el flujo que, bueno, perdón, en el máximo durante el primer semiciclo puede estar dado por la siguiente expresión, calculando esto para la primera parte del ciclo de la función senoidal. Entonces, esto puede crecer por lo pronto o hasta más inclusive el parámetro de esta expresión, ya que el flujo inicialmente observando esta lámina es la 211, vemos que el flujo y el voltaje aparentemente tienen la misma forma dependiendo de estas magnitudes que tenemos aquí y la del voltaje, ¿verdad? Entonces, este flujo le corresponde un espacio dentro de la curva de magnetización, ya sea con flujo y fuerza magnetomotriz o densidad de flujo e intensidad de campo magnético. Esos, dependiendo si este aumenta, puede quedar en una parte más alta, acercándose ya a la saturación de la curva. Imagínense produciendo una magnitud mucho más alta de corriente de magnetización. Esta corriente de magnetización parece que es de un cortocircuito y entonces ocurre un fenómeno de este tipo, donde se empieza a tener elevaciones y caídas muy rápidas en tiempo determinado. Bueno, ¿y qué pasa en cualquier otro ángulo de fase aplicada a 90 grados? Que no, bueno, dice aquí que para cualquier otro ángulo de fase aplicado entre 90, que no causa problema, y cero, que es el peor caso, hay una cierta cantidad de flujo de corriente en exceso. Esto debido a la polaridad que nos da la curva de magnetización y el ángulo de fase del voltaje aplicado normalmente no se controla en el arranque, por lo que, o sea, no hay un un limitador de corriente, por lo que hay una gran corriente de irrupción durante los primeros ciclos después de que se conecta el transformador en línea. El transformador y el sistema de potencia al que se conecta deben ser capaces de soportar estas corrientes. Este puede ser un caso de investigación y de prevención ante daños tenemos el detalle ya un poco más amplio. La corriente en el primario, también corriente de magnetización, por ser la corriente que energiza el núcleo magnético del transformador. Bueno, y hasta aquí terminamos esta cápsula. Continuamos sin pendientes.